Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la energía geotérmica, economía y ambiente. La energía geotérmica es la obtención de calor para la calefacción y para la producción de energía eléctrica mediante el uso de vapor producido por altas temperaturas del interior de la Tierra. El calor interno de nuestro planeta produce la fusión de las rocas y el calentamiento de las aguas subterráneas, y los gases subterráneos calientan el agua de las capas inferiores, la que emana a la superficie en forma de vapor o líquido caliente. Estas erupciones intermitentes normalmente las encontramos en las zonas volcánicas y se conocen con el nombre de geyser. La temperatura ambiente y la energía geotermia superficial pueden ser aprovechados por varios o diferentes tecnologías, métodos y conceptos, como la energía utilizable normalmente generada a un nivel de temperatura baja, por lo general debajo de los 20 grados Celsius. Un dispositivo para aumentar la temperatura es generalmente necesario para permitir la utilización técnica del calor, por ejemplo, para calentar un edificio residencial. Esto significa que una bomba de calor debe integrarse en el sistema, y alternativamente el nivel de temperatura del subsuelo se puede aumentar almacenando un calor adicional. Esta opción apenas se ha puesto en práctica hasta ahora para aprovechar el aire ambiente y la temperatura geotérmica poca profunda. Siempre se requiere energía adicional suministrada externamente, por ejemplo, la electricidad de la red pública, gas natural, biogás o combustibles. Una de las ventajas de esta tecnología es la producción de energía útil neta en caso de yacimientos grandes y de fácil acceso, y mucho menos dióxido de carbono por unidad de energía que los combustibles fósiles producirían. ¡Ay! ¿Hay como costarle ahí? Vuelvo a repetir desde ventajas. Ya. Pero ahí es producirían o ¿cómo es ahí? Producen, Es que dice dióxido por unidad de energía que los combustibles sólidos producirían, ¿no? producir, Produjeran, no, Sí, producir, produjeran. producir, que podrían producir. Combustibles podrían, ya pongamos eso. Ya. Uno, dos, tres. Ya, entre sus ventajas tenemos que la producción de energía útil neta en caso de yacimientos grandes y de fácil acceso, y mucho menos dióxido de carbono por unidad de energía que los combustibles fósiles podrían producir. Ventajas tenemos que la producción de energía útil neta en caso de yacimientos grandes y de fácil acceso, y tenemos mucho menos dióxido de carbono por unidad de energía que los combustibles fósiles podrían producir. Otra de las grandes ventajas de esta tecnología es el coste de producir electricidad en plantas geotérmicas. Es menos que el de las plantas de carbón y mucho menos que el de las plantas nucleares nuevas. Ya, entre las desventajas tenemos que una de las más variantes es la escasez de yacimientos de fácil acceso, y que si no son bien administradas pueden agotarse en muy pocas décadas. La producción de esta energía causa emisiones de sulfuro de hidrógeno, amoníaco, mercurio y arsénico. descripción de la tecnología. Los sistemas que utilizan aire ambiente o energía geotérmica de poca profundidad constan con dos componentes principales, los cuales son los sistemas de fuente de calor y la bomba de calor. Los sistemas de fuente de calor para el aire ambiente, como ya sabemos, el aire es un elemento que lo podemos encontrar en cualquier parte y podemos aprovechar como fuente de calor. Para tener un diseño óptimo se requiere de varias especificaciones, como es el transcurso estacional, la temperatura y la humedad. Sin embargo, la utilización de esta fuente de calor ocasiona algunos problemas, como es una densidad baja, la cual provoca grandes desplazamientos volumétricos, y la utilización de maquinaria eh, no necesaria, la cual nos va a producir problemas auditivos. Y también la variación de la temperatura mediante y durante la temporada de calefacción. Estas temperaturas no varían o varían raramente, dado
que tienen un promedio de temperaturas que van a oscilar siempre desde menos 3 grados hasta 11 grados centígrados en la mayoría de países. También tenemos la extracción del calor de aire ambiente. El calor se puede extraer del aire ambiente de varias formas. La forma más común de extraer este aire influye directamente alrededor de un evaporador de una bomba de calor. Este evaporador está constituido por un intercambiador de calor en tubos de aletas con los que el aire va a recorrer paralelamente a caudales de 300 a 500 metros cúbicos por kilowatts y a velocidades inferiores de los 2 metros sobre segundo, mientras en este caudal va a fluir un refrigerante. Si el aire de la superficie intercambia el calor y se enfría por debajo de los 0 grados centígrados, la humedad se condensa y se deposita en forma de escarcha en las paredes del evaporador. También tenemos las instalaciones. Existen dos maneras de instalar: la instalación al aire libre y la instalación dividida. La instalación al aire libre es cuando la bomba de calor es instalada completamente al aire libre. El calor se transfiere a la casa mediante tubos bien aislados y la ventaja que tiene esta instalación es que se reduce el ruido dentro de la casa. Y la instalación dividida es la ocupación de un evaporador de bomba de calor que es instalada fuera de la casa y una bomba de calor reflectante que es instalada dentro de la casa. Ambas partes se conectan por tubos mediante un refrigerante. La comparación entre la instalación al aire libre y la instalación dividida es que la instalación dividida ocupa un mayor espacio. También cabe recalcar que la condensación de la humedad del aire en el evaporador debe descargarse de manera que se evite la formación de hielo por debajo del evaporador y así evitar dañar el equipo. También tenemos los sistemas de fuente de calor o energía geotérmica de poca profundidad. Estas fuentes de calor se utilizan en el suelo cercano a las superficies. Generalmente es utilizado por el calor almacenado del suelo. Existen tres sistemas: los sistemas cerrados, los sistemas abiertos y otros sistemas. Los sistemas cerrados son intercambiadores de calor de manera horizontal o vertical, los cuales están instalados en el suelo en un medio de calor que está compuesto con un anticongelante. En cambio, los sistemas abiertos son los que utilizan agua subterránea, la cual es bombeada a través de los pozos. Por lo tanto, se dice que esta agua subterránea es un portador de calor, que luego pasa por una fase de enfriamiento para ser depositada en el mismo acuífero. Ya, yo les voy a hablar acerca de la bomba de calor. Como cualquier otro sistema técnico, una bomba de calor consta de múltiples elementos del sistema. Se puede distinguir por el intercambiador de calor, el compresor, la válvula de expansión, el lubricante y medio de trabajo, que es el refrigerante utilizado en el evaporador y condensador. El intercambiador de calor para las bombas se utiliza principalmente para la transferencia de calor entre una fuente de calor y la bomba de calor, es decir, el evaporador, y entre la bomba de calor y el radiador se utiliza lo que es el condensador. El evaporador es el elemento de conexión entre la fuente de calor de la bomba de calor. La diferencia de temperatura entre la fuente de calor y la temperatura de evaporación del refrigerante determinan su tamaño. Se pueden diferenciar la evaporación seca, evaporación inundada y la evaporación durante el bombeo. El condensador es la interfaz entre la bomba de calor y el disipador de calor. Este descarga el calor utilizable al medio operativo. Líquido o gaseoso, al igual que el evaporador, está diseñado como un intercambiador de calor. Su gradiente de temperatura media refleja la diferencia de temperatura entre la condensación del refrigerante y el consumidor de calor. También se necesita de un compresor de la bomba de calor donde se comprime el refrigerante gaseoso y se mueve en un circuito cerrado entre el evaporador y el condensador. También consta de una válvula de mariposa o de expansión.
La presión del refrigerante de líquido se libera de la presión del condensador a la presión del evaporador. Además, se controla el caudal másico del medio de trabajo que circula entre el circuito de la bomba de calor. El uso de los lubricantes ayudan a minimizar el desgaste del compresor dependiendo del diseño del compresor. Los lubricantes pueden ser aceites y entre los refrigerantes tienen más o menos contacto. En los refrigerantes que se utilizaban anteriormente a menudo eran los clorofluorocarbonos R12, R22 y R502 en bombas de calor de compresión. Algunas veces todavía se utiliza lo que es el clorofluorocarburo R22 semihalógenado. Debido a los numerosos requisitos de los refrigerantes, resultó costoso encontrar sustancias que sustituyan estos. Se encontró el R407C como sustituto a corto plazo del R22, el R410A como sustituto al R22 que se puede utilizar en bombas de calor después de la construcción que se haya modificado en consecuencia. Pásale a la siguiente, por favor. Ya tenemos los sistemas generales. Los sistemas generales de fuente de calor y las bombas de calor están integradas por un sistema general que permite la utilización de aire ambiente o poco profundo, calor geotérmico como energía final y útil respectivamente. Los sistemas de calefacción con bomba de calor de salida y entrada de aire no solo cubren toda la demanda de energía para la calefacción de los espacios, calentar el aire de entrada, pero también pueden cubrir a gran medida la demanda de agua caliente sanitaria. El evaporador se asigna en el conducto de aire de escape después del intercambiador de calor, de recuperación de calor entre aire y escape. El siguiente es el sistema de calefacción con bomba de calor acoplada al suelo. Siguiente. En este caso, la bomba de calor suministra principalmente lo que es el agua para la calefacción de las habitaciones. La bomba de calor alimenta directamente un sistema de suelo radiante de baja temperatura. Entre el sistema de bombas de calor para calefacción y refrigeración, el calor acoplado al suelo, las bombas no solo pueden utilizar para calefacción, sino también para refrigeración de espacios, ya que el funcionamiento de estas bombas de calor generalmente se puede invertir. Los acondicionadores de aire del sistema debido para la calefacción del refrigerante de espacios. Los acondicionadores del aire del sistema split son bombas de calor aire con una cantidad inferior y un exterior conectados por tubos de un ciclo de refrigeración. Cubren el 70% del mercado total de acondicionadores de aire para habitaciones. Tenemos distintos tipos de operación que se pueden distinguir en los modos operativos, que pueden ser sin interrupción, con interrupción y con calefacción de resistencia eléctrica. Los de sin interrupción, es decir, que la bomba de calor siempre suministra el calor necesario en su propio lugar, y con interrupción se hace referencia al momento de funcionar la bomba de calor, y la calefacción es con la resistencia eléctrica adicional para cubrir las bombas de calor eléctricas, picas y de demanda. En las áreas de aplicación se puede aplicar principalmente en la calefacción de espacios y suministración del agua caliente sanitaria. A continuación tenemos el análisis económico. En este análisis se contemplan los sistemas de bombas que pueden cubrir diversas tareas de suministro, desde las viviendas unifamiliares con diferentes tipos de aislamiento, denominadas como SFH, y viviendas multifamiliares, denominadas como MFH, que en cada caso van a tener una demanda de calor diferente. También se definen las configuraciones del sistema de bombas de calor con evaporación directa, un circuito de salmuera con un intercambiador de calor horizontal o vertical y sistemas de bombas de calor conectados al agua subterránea.
En la tabla que se encuentra adjunta a la izquierda se muestra la configuración de referencia de los sistemas de calor que es utilizada por los autores de este libro y que luego son empleados para determinar los costos del sistema más adelante. En esta tabla se tiene que SFH1 significa la casa unifamiliar con una demanda de baja energía, SFH2 es un edificio construido con un aislamiento térmico de última generación, SFH3 es un edificio con aislamiento térmico típico para Europa Central y MFH es una casa multifamiliar. Siguiente. A continuación se tienen los costos del sistema. En los costos del sistema tenemos que estos dependen de ciertos factores, como son las características geológicas del suelo, las diferencias en el diseño del sistema de fuente de calor y su estructura, también los costos de la energía eléctrica y la conexión de la bomba de calor a la red eléctrica pública, es decir, la situación local de cada zona donde se esté instalando los sistemas. Se tiene lo que son las inversiones, se habla de inversiones específicas, que son aquellas que se adaptan a las necesidades de los clientes y dependen de la tecnología aplicada y del tamaño del sistema. Estas van a disminuir de acuerdo con el aumento del tamaño del sistema. Tenemos que los costos de inversión específica para las bombas de calor, de circuito de salmuera, agua y de agua van a estar entre 220 y 1.000 euros por kilowatt. También se tiene la inversión para las instalaciones de fuente de calor, que por ejemplo para las sondas de suelo vertical van a estar entre 540 y 600 euros por kilowatt. Para la utilización de agua subterránea, entre 240 y 600 euros por kilowatt. En cuanto a los colectores de suelo horizontal, se tiene 240 y 300 euros por kilowatt. El uso de lo que son los pozos apisonados podría reducir los costos, sobre todo en lo que son los sistemas pequeños. También están los costos de inversión total del sistema de fuente de calor según una demanda determinada de energía. Por ejemplo, para 8 kilowatts se tiene un costo de 3.000 euros, para 18 kilowatts 4.000 euros, 60 kilowatts 13.000 euros. Y también para lo que son sistemas combinados de bombas de calor y de calefacción, los costos van a ser más altos. Se debe considerar dentro de las inversiones también lo que son los costos adicionales, por ejemplo, la generación de agua caliente y el almacenamiento de calor, el montaje y la instalación, el espacio parcial que va a ocupar el sistema en el sótano de los edificios a los que se va a suministrar, y la aplicación hidrológica y notificación a la autoridad competente sobre el uso de agua subterránea y el uso del suelo. Siguiente. También otro de los costos que se deben considerar es el de operación y generación de calor. En la operación básicamente están los costos de mantenimiento del sistema de la bomba de calor que van a depender del tamaño del sistema y se van a estimar entre 166 y 865 euros por kilowatt. En cuanto a la generación de calor, estos costos se pueden calcular sobre una anualidad con una tasa de interés, que en el caso del libro plantea una tasa de interés de 4.5% y también se define un periodo de amortización. Dependiendo del tamaño del sistema, estos van a estar entre 19.4 euros y 55.3 euros. También se van a tener lo que son los costos para los diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, un sistema con aire ambiente va a ser más costoso, un sistema con sondas de tierra verticales va a tener un costo promedio y un sistema con colectores de tierra horizontal va a ser menos costoso. En el análisis ambiental se consideran 4 aspectos, que es la construcción, la operación normal, el mal funcionamiento y el final de la operación. En la construcción se tiene que, debido a las perforaciones, se pueden producir emisiones del subsuelo y también cambios químicos o biológicos. En los niveles de ruido, que estos deben estar dentro del límite permisible, y la composición de los refrigerantes, que estos van a tener el potencial de contribuir al calentamiento global. En la operación normal se tienen los mecanismos de trabajo de la bomba de calor, el uso de refrigerantes y el tipo de sistema. Existen ciertos refrigerantes que pueden aumentar la presencia de CO2, que es uno de los causantes del cambio climático. También están aquellos refrigerantes que contienen clorofluorcarbono, que contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. Están los efectos térmicos en el suelo, las aguas subterráneas y la atmósfera. La instalación de los sistemas de bombas puede producir un enfriamiento del suelo. Se ha comprobado que no causa daños ecológicos debido a que a la profundidad a la que se instalan los sistemas no existen especies.
Las ondas verticales tienen una influencia sobre la fauna y también la vegetación y podrían producir que haya una disminución de la actividad de ciertos organismos como las lombrices de tierra y también de las cosechas. Se tiene también lo que es el cambio hidráulico en el subsuelo, que puede causar la disminución del nivel del agua y también que haya un ajuste del flujo de la misma. El ruido, nos dice el libro que en el pasado se utilizaban, por ejemplo, sistemas que tenían un alto potencial de lo que era el sonido, entonces producían una alta contaminación y actualmente se han hecho mejoras y hay una menor contaminación acústica. En las perforaciones, si el pozo no está correctamente sellado, se puede producir la filtración de sustancias contaminantes a las aguas subterráneas. En el mal funcionamiento, que también está relacionado con los accidentes, está los materiales en el suelo y la facilidad con la que pueden causar la corrosión. También está la extensión y la gravedad, que dependen del tipo de refrigerante y la composición de los anticongelantes. Y también nos indican que los impactos por fugas son pequeños. Y por último tenemos el final de la operación, que esto ocurre cuando no se ha sellado correctamente los pozos y también podrían ocurrir fugas de refrigerante durante el desmantelamiento del sistema. Ya. La utilización. La energía geotérmica es comúnmente utilizada en diferentes sectores. Principalmente nosotros nos vamos a basar en el sector alimentario, con el calentamiento de invernaderos. Según la FAO, basándose en estudios que se le realizó a 34 países, la energía geotérmica en el sector alimentario es primario, siendo los líderes países como Turquía, Ucrania, Rusia y China. En el 2003 se calculó que el costo de este combustible era de un 80% y el costo total era de un 8%. En Ecuador se realizó un estudio de implementación de invernaderos con este tipo de energía en el páramo ecuatoriano, el cual se determinó la factibilidad de emplear esta energía para cultivar productos de invernadero a pequeña escala, contribuyendo así a la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la conservación del páramo. Dentro de este análisis se desarrolló un modelo matemático para diseñar el invernadero, que este contaba con un intercambiador de calor Dentro de este artículo se desarrolló un modelo matemático para diseñar el invernadero, que contaba con un intercambiador de calor de tubería sin aleta. El tamaño del intercambiador era determinado según el balance de energía que iba a tener el invernadero, en el cual se consideró las pérdidas de las cubiertas, paredes, infiltración del aire y adicionalmente las dimensiones de la estructura del invernadero y también los sistemas de irrigación y de fertilización. Para estos autores se obtuvo resultados factibles técnicamente y económicamente. Luego de un periodo de experimentación, dado que se podría implementar un modelo matemático más complejo, al utilizar una variedad de cultivos para obtener beneficios sociales, ambientales y mejorar así la seguridad alimentaria y la conservación de cuerpos de agua y la biodiversidad de la zona, lo cual vuelve este proyecto más atractivo. Geothermal energy is one of the alternatives that exist to avoid using fossil fuels and therefore reduce the emissions that are generated each year from the energy sector and that contribute to several environmental problems. However, this technology has some disadvantages, especially regarding its cost and the potential negative impacts that it could have due to the materials that are used for its operation. In the case of refrigerants, for example, they have the potential to worsen the already delicate situation with climate change and the destruction of the ozone layer thanks to their composition. Although this type of energy does not have many applications in countries like Ecuador, there are some small-scale projects like the heating of greenhouses in El Páramo, which could eventually evolve into a big project if the design and mathematical methods are done right. It also could help to maintain food security and to conserve the quality
of rivers and lakes, and finally the biodiversity.